Hola y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick ha estado enseñando clases bíblicas caseras durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Vamos a volver directamente al libro de Mateo. Y siempre tengo que recordar a nuestra audiencia televisiva que todos nuestros programas anteriores, ahora eso es 44, por 4, son más de 160 programas, están disponibles en video. También podemos hacer el audio si lo prefieres, pero nuestra mayor solicitud ha sido por los videotapes. Pero están disponibles, así como algunos de ellos han sido transcritos en formato impreso. Así que si estás interesado en eso, y Monty siempre me recuerda varias cosas, y yo evito hacerlo porque no quiero que la gente piense que estoy siendo presumido o algo así, pero hay mucha gente usando las cintas en estudios bíblicos en casa, clases de escuela dominical y lo que sea. Así que, si alguien allá afuera, si sientes que te gustaría hacer más por el Señor y quieres comenzar un estudio bíblico en casa, las cintas están haciendo un trabajo tremendo. Quiero decir, es asombroso cómo parece que estamos captando la atención de personas que nunca tuvieron interés espiritual. He tenido personas que llaman y dicen, nunca estudié la Biblia antes, pero tú la haces tan interesante que voy a empezar a estudiarla. Y eso es todo lo que intentamos hacer, ¿sabes? No estoy tratando de construir una organización. Como he dicho tan a menudo cuando intento construir un seguimiento, todo lo que estamos tratando de hacer es interesar a la gente en el libro de los libros, porque una vez que te adentras en él, quiero decir, simplemente no hay comparación. Es simplemente fabuloso. Pero muchas personas tienen la idea de que es solo un libro viejo y polvoriento, y que son solo un montón de historias bíblicas, y no es así. Todo encaja de principio a fin. Está escrito de manera tan milagrosa y por eso sabemos que no es un libro ordinario. Es la palabra de Dios divinamente inspirada y es todo lo que Dios dijo que es. Ahora bien, creo que eso es todo lo que necesitamos para los anuncios por ahora. Vamos a entrar directamente en Mateo. Les voy a llevar a una porción. Ahora, como dije, cuando comenzamos el estudio de Mateo, no lo voy a tomar capítulo por capítulo. Ahora, acabamos de terminar eso. Como dije en el último programa, en el Evangelio de Juan, eso toma una eternidad. Dios mío, nunca terminaría esta serie si fuera a ir capítulo por capítulo, pero voy a omitir varias cosas con las que creo que todos ustedes están bien familiarizados y como dije antes, solo quiero mirar el esquema general de las cosas, el mismo plan de las edades, como alguien lo ha expresado, de principio a fin, y luego abordar algunas de las cosas que son tan pertinentes. Ahora, en Mateo capítulo 12, comenzando con el versículo 31, tenemos algunos versículos que han planteado muchas preguntas y solían molestarme, pero como he tratado de decirles a mis estudiantes, si puedo llamarles así, cuando lleguen a cualquier porción de la Escritura, estén listos para hacer constantemente una pregunta. Cuestionen desde su propio punto de vista. Ahora mismo estamos hablando de lo que la gente normalmente llama el pecado imperdonable. Y cuando algo es imperdonable, eso significa que te va a condenar. En otras palabras, si eres culpable del pecado imperdonable, entonces no tienes esperanza de gloria, te diriges al lago de fuego. Y así he mirado estos versículos y digo, ahora espera un momento, el único pecado que va a condenar a alguien, judío o gentil, negro o blanco, rico o pobre, no es ninguna palabra particular que hayamos dicho, ni ningún acto particular que hayamos hecho, solo hay una cosa que condenará a un ser humano, y eso es la incredulidad. Incredulidad. Ahora, no estamos hablando de incredulidad aquí. Estamos hablando de algo que se dice. Ahora, déjame probar mi punto.
Mantén tu mano en Mateo 12 y regresa conmigo a Hebreos capítulo 3, y tal vez pueda hacer mi punto desde el extremo opuesto de todo, porque no quiero que alguien pase por la vida aterrorizado de que tal vez ha cometido el pecado imperdonable que la mayoría de las personas siente, según esto en Mateo 12, es blasfemar contra el Espíritu Santo. Bueno, la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado. No, hay duda al respecto. Pero si entiendo la Escritura correctamente y si les he enseñado correctamente, no hay pecado que la gracia de Dios no alcance. En otras palabras, el más vil de los pecadores sigue siendo un candidato para la gracia de Dios, pero ¿qué tiene que hacer? Tiene que creer. ¿Ves? Muy bien, Hebreos capítulo 3, y creo que Pablo escribió Hebreos, y por supuesto está tomando la experiencia de Israel, que acaba de salir de Egipto. Dios los lleva a la tierra prometida, y si recuerdas cuando lo enseñé allí y llegaron a Cades Barnea, no fue idea de Dios enviar a los 12 espías. Dios nunca tuvo la intención de que fueran a explorar la tierra. Dios dijo, ve y toma la tierra, y enviaré avispas delante de ti. Haré lo que sea necesario para limpiar la tierra, para expulsar al enemigo. Ve y tómala. Pero Israel, ves, ni siquiera podía tomar a Dios en su palabra, así que dicen, dejemos que lo exploremos. Bueno, ahora Dios en su bondad entonces se condescendió, si puedo usar esa palabra, se condescendió a su solicitud y dijo, está bien, elijan a 10 hombres, déjenlos entrar. Y el mayor error que Israel jamás cometió, porque ¿qué dijeron esos 12 hombres al regresar? 10 de ellos, oh, no podemos hacerlo. Oye, no hay forma de que podamos expulsar a los cananeos. Somos como langostas a sus ojos. Bueno, ¿qué había dicho Dios? Los expulsaré. Ustedes sigan. Entonces, ¿cuál era su problema? Muy bien, Hebreos capítulo 3. Y simplemente entremos en el versículo 15. Hebreos 3, entremos en el versículo 15. Mientras se dice, hoy, si oiréis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. En otras palabras, como Israel estaba allí en el desierto. Versículo 16, porque algunos, cuando oyeron, provocaron, aunque no todos los que salieron de Egipto por Moisés, pero ¿con quién se disgustó? ¿Con quién se disgustó Dios durante esos 40 años? No fue con aquellos que habían pecado, cuyas carcasas cayeron en el desierto. ¿Y a quién juró que no entrarían en su reposo algo? Pero a aquellos que adoraron ese becerro de oro. ¿Es eso lo que dice tu Biblia? ¿Ves lo que quiero decir? Pero a aquellos que cometieron inmoralidad y saben que lo hicieron, o danzaron alrededor de ese becerro de oro. Estábamos viendo eso en una de nuestras clases la otra noche. Y se entregaron a las prácticas paganas mientras Moisés estaba en la montaña, ya sabes. ¿Es eso lo que Dios les está imputando? No. Ni siquiera lo menciona. Pecado vil, como era. Pero ¿qué pudo hacer con ese tipo de pecado? Podía perdonar. Pero, ¿cuál era el problema de Israel? ¿Incredulidad? No. Podían creer lo que él decía. Léelo hasta el final del capítulo. Y aquí en versículo 18 de nuevo, y a quien juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no creyeron. Y luego el último versículo lo resume. Así que vemos que ellos, es decir, los hijos de Israel, recuerden, no pudieron entrar debido a la incredulidad. ¿Ha cambiado algo? No. Nada ha cambiado. Dios puede perdonar hasta lo sumo, cualquier pecado. El más vil de los pecados, excepto uno. ¿Y cuál es? Incredulidad. Cuando las personas se niegan a creer que Cristo murió por ellos, pagó su deuda de pecado, resucitó de entre los muertos, con poder, y eso es todo lo que está pidiendo. Créelo, ¿ves?
Si una persona se niega a creer ese evangelio, entonces su destino está sellado. Está bien, ahora volvamos a Mateo 12. Ahora de nuevo, en nuestra última media hora me quedé sin tiempo y realmente no pude expresar el punto que quería. Pero ves, Hechos 11:19 acaba de confirmar lo que he estado diciendo durante varios meses, que hasta, en realidad, la conversión de Pablo, y ahí es donde Hechos 11:19 se retoma, ya sabes, en la lapidación de Esteban, y luego el siguiente evento es la conversión de Pablo, pero tan tarde como en la lapidación de Esteban, que es 7 años después de Pentecostés, el libro dice, no solo yo, el libro dice que esos creyentes judíos que fueron dispersados por la persecución de Pablo fueron por toda esa área del mundo predicando la palabra. No tenían el Nuevo Testamento aún, así que era el Antiguo Testamento predicando la palabra solo. Los judíos, eso es lo que dice el libro, y ahí es donde tomé el término. Es solo judíos, solo que incluso lo matizo un poco con excepciones. Pero tienes que entender esta imagen de que Dios está tratando solo con los judíos. Y he mostrado ese versículo en Efesios más de una vez. En el capítulo 2 de Efesios veamos, mantén tu mano aquí, cariño. Volveremos enseguida. Efesios capítulo 2, porque sé que estoy entrando en un territorio que la mayoría de la gente desconoce por completo. Y como le estaba diciendo a Iris mientras me preparaba para esta serie de lecciones aquí en Mateo, solo espero que la gente no haga conmigo lo que hicieron con el mismo Señor. ¿Recuerdas allá en el Evangelio de Juan cuando dijo, a menos que beban mi sangre y coman mi carne, no pueden entrar en el reino de los cielos? ¿Y cómo respondieron a eso? Y dice que los desanimó en nuestro lenguaje y se dieron la vuelta, porque no podían comprender lo que les estaba diciendo. Bueno, estoy aterrorizado de que esto es lo que la gente podría hacer conmigo, pero espero que se mantengan y me escuchen, porque me doy cuenta de que esta no es la forma en que crecí. Lo sé. Supongo que crecí con la misma mentalidad. Tan pronto como entras en los evangelios, tienes el cristianismo, tienes el terreno de la iglesia y ahora sé mejor y me mantendré firme en eso. Pero de todos modos, aquí en Efesios, Pablo lo deja muy claro, y hemos mirado este versículo muchas veces, versículo 11 y 12, y lo voy a leer rápidamente por cuestión de tiempo. Pablo nos escribe a nosotros los gentiles, dice, recuerda que ustedes, siendo gentiles en la carne, son llamados incircuncisos por aquellos que son los circuncidados, es decir, por los judíos. Versículo 12, que en ese tiempo, ¿qué tiempo? Cuando era solo judío, cuando Dios solo trataba con la nación de Israel sobre esas promesas del pacto, que en ese tiempo ustedes, gentiles, estaban sin Cristo, siendo extranjeros de la ciudadanía de Israel, extranjeros de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la situación del gentil, porque Dios solo trataba con el judío. Ahora nunca me gusta dejarte ahí porque el siguiente versículo es una gloriosa esperanza para nosotros los gentiles. ¿Y qué dice? Pero ahora, mira, en Cristo Jesús, ustedes que en un tiempo estaban lejos, gentiles, afuera, ustedes que en un tiempo estaban lejos, son acercados por el que, la sangre de Cristo. ¿Ves qué diferencia hace eso? Pero hasta que eso sea anunciado, tenemos que quedarnos aquí, que es para el judío, y en qué debe creer, que Jesús es el Cristo. ¿Ves? Está bien, ahora regresa aquí entonces al 12, y nuevamente déjalo donde está. Este es Dios tratando con Israel. No es que no podamos tomar alguna advertencia de ello. Ciertamente no le digo a la gente, bueno, salgan y blasfemen contra el Espíritu Santo, porque después de todo, Dios los perdonará. De ninguna manera. Todo lo que estoy diciendo es que esto es algo que no encaja con la doctrina de la iglesia, simplemente no encaja. ¿Dónde está Beverly? Siempre tenías que ordenar. Esa es la palabra que ella siempre ha usado. Siempre he tenido que ordenar. Hasta que ella vino a nuestra clase, y espero que no lo haga tan a menudo, si es que lo hace, ¿no? Ella está sacudiendo la cabeza. Y mira, aquí está la razón. Si puedes aprender a dejar estas cosas donde pertenecen, no tienes que clasificarlas y decir, bueno, volveré a esto más tarde. Está tan perfectamente establecido.
Y así ahora a la nación de Israel. Él dice, versículo 31, por lo cual os digo, toda clase de pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada a los hombres. Y a todo aquel que hable una palabra contra el Hijo del Hombre, que es el Cristo, le será perdonado, pero a todo aquel que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo. Ahora, esa es una mejor palabra que mundo muchas veces. Este siglo, es la palabra griega aion, A-I-O-N. Ahora, cuando se usa la palabra cosmos, K-O-S-M-O-S, entonces se habla del sistema mundial. Y luego, si otra fuerza, puede hablar del mundo, y puedes notar que no habla del sistema. No se refiere a una era, sino que habla del planeta, el planeta Tierra. Así que siempre clasifica estas cosas. Está bien, sigue leyendo ahora. Así que no le será perdonado ni en este siglo, ni en el siglo venidero. Está bien. Ahora veamos una parábola que explica esto tan bellamente, y que se encuentra en Mateo 21. Mateo 21. Espero que tengamos tiempo para leer versículo por versículo. Vamos a intentarlo. Mateo 21, comenzando en el versículo 33. Mateo 1, versículo 33. Jesús está hablando. Todo esto ocurre durante su ministerio terrenal y está hablando a los judíos. Escuchen otra parábola. Había un cierto propietario que plantó una viña, la rodeó, cavó un lagar en ella, construyó una torre, la arrendó a labradores y se fue a un país lejano. ¿Entienden la imagen? Y cuando se acercó el tiempo de la cosecha, en otras palabras, era hora de obtener algún retorno de su inversión. En el momento en que se acercó la cosecha, envió a sus siervos a los labradores para que pudieran recibir los frutos de ella. Y los labradores tomaron a sus siervos y golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a otro más. Nuevamente envió a otros siervos más que los primeros, y ellos les hicieron lo mismo. Pero al final les envió a su hijo, diciendo, seguramente respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre ellos, este es el heredero. Vengan, matémoslo y apoderémonos de su herencia. Y lo atraparon, versículo 39, y lo echaron fuera de la viña. Y lo mataron. Cuando el señor de la viña venga, ¿qué les hará a esos labradores? Ahora Jesús está preguntando a los judíos. Ahora, por cuestión de tiempo, voy a saltar hasta el versículo 45. Y cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron sus parábolas en plural, no solo esta, sino cada parábola que había hablado, cuando oyeron sus parábolas, comprendieron, ya están asintiendo con la cabeza, están muy por delante de mí. ¿De quién estaba hablando? De ellos. Oh, subraya eso. Ahora, mientras les hablaba en todas estas parábolas, incluida esta que acabo de leer, de repente entendieron que les estaba señalando con el dedo. Muy bien, ¿de qué trataba la parábola? Bueno, verás, cuando Dios llamó a la nación de Israel, les dio las promesas del pacto, los llamó su hijo. Su nación favorecida, y trató con ellos a lo largo de los años del Antiguo Testamento, enviando a los profetas. ¿Qué hicieron con los profetas? ¿Los mataron? Muy bien. Ahora siempre nos gusta hablar en términos de la Trinidad, así que veámoslo de esta manera. Dios el Padre ahora, y eso es todo lo que realmente el judío entendía en la economía del Antiguo Testamento de todos modos. Así que Dios el Padre envió a los profetas a su pueblo del pacto. ¿Y qué hicieron con ellos? Los mataron, o en el mejor de los casos, los arrojaron a las mazmorras, se negaron a escucharlos. Bueno, ¿canceló Dios a la nación de Israel por eso? No. Entonces, ¿a quién envió después? Envió a su Hijo, envió al Cristo y se presentó a la nación de Israel sobre la base de los pactos de los que hemos estado hablando durante meses.
¿Y qué hicieron con el Hijo? Lo mataron. ¿Entiendes la idea? Y así, estos fariseos están captando la indirecta. Él está hablando de nosotros. Y así es en todas las parábolas. Muy bien, ahora nos queda una persona de la Trinidad, quien es el Espíritu Santo. Ahora, continuemos. Ahora, voy a calificar esto. Si no puedes aceptar este punto de vista, está bien. No me voy a enojar. Si alguien dice, bueno, todavía creo que es blasfemar al Espíritu Santo, está bien. Todo lo que intento mostrar es que creo que hay una mejor manera de ver esto que tiene un poco más de sentido a la luz del hecho de que solo hay un pecado que nos condena, y ese es la incredulidad con respecto al Evangelio. En otras palabras, sostengo que sí, alguien podría blasfemar al Espíritu Santo. Mañana, la próxima semana, Dios aún puede salvarlo. Él sigue siendo un candidato para la gracia de Dios. Bien, pero no perdamos de vista de qué se trata el pecado imperdonable, Israel, la nación, que es la que está bajo este anatema de Dios. Ahora ven conmigo hasta el capítulo 6 de Hechos. En Hechos capítulo 6, Israel ha rechazado las propuestas del Padre al matar a los profetas. Rechazaron la propuesta del Hijo al matar al Cristo. Pero ahora, ¿cómo van a tratar con el Espíritu Santo? Que aquí está la parte imperdonable ahora. Es como tratan con la tercera persona. Verás, podría perdonar las dos primeras, pero la tercera no realmente. Bien, tenemos Hechos capítulo 6, y aquí tenemos la designación de estos 7 hombres, que normalmente se llaman diáconos. Supongo que obtienen la palabra por su deber. Pero de todos modos, en el versículo 3, esa primera iglesia judía allí en Jerusalén, recuerda, finalmente tuvo algunos problemas y dijeron, elijan a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes puedan nombrar sobre este asunto. Ahora el versículo 5, y la propuesta agradó a toda la multitud, y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe. Y déjame volver a poner el verbo. ¿Lleno de qué? El Espíritu Santo. Ahora ves, ya hay 2 menciones en solo 2 versículos del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Muy bien, bajemos al versículo 6. Oh, nuevo por cuestión de tiempo, vayamos directamente al versículo 15. Tengo que apurarme. Y así Esteban se presenta ante toda esta multitud judía, y todos los que estaban en el consejo mirándolo fijamente, vieron su rostro, como si fuera el rostro de un ángel, que está permeando al hombre la presencia del Espíritu Santo, hasta el punto de que podían ver la diferencia. Ahora entremos en el capítulo 7 y el versículo 2. Ahora observa el lenguaje de a quién se está dirigiendo y dice hombres, hermanos y padres. ¿A quién está hablando? Judíos, ves, el Dios de gloria se apareció a nuestro Padre. ¿Puede algún gentil reclamar a Abraham como padre? Difícilmente, y así el Dios de gloria se apareció a nuestro padre Abraham. Ahora no tomaremos tiempo, y si alguna vez quieres la historia completa de Israel en pocas palabras, solo lee el capítulo 7 de Hechos. Toda la historia, comenzando con Abraham, está en este único capítulo. Muchos de los pequeños detalles que el Antiguo Testamento omite están en este, pero de todos modos, por cuestión de tiempo, ahora nuevamente, bajemos hasta el versículo 54 y 55. Así que cuando estos judíos oyeron a Esteban, cuando oyeron estas cosas, versículo 54, fueron traspasados de corazón, le crujieron los dientes, pero él, lleno de ¿qué? Espíritu Santo. Ahora, ¿ves la énfasis una y otra vez en que ahora estamos tratando con el Espíritu Santo? Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo, vio la gloria de Dios, vio a Jesús, no, sentado. No tengo tiempo en este programa, pero hay una razón. No, sentado, ¿pero qué?
de pie. Y cuando dijo que vio a Jesús de pie, los judíos se enfurecieron. No tengo tiempo para decirte por qué. Tal vez pueda contarte en el descanso. Solo dejaré a la audiencia de televisión en suspenso. Pero hay una razón, ¿ves? Está bien. Y vi a Jesús de pie a la diestra de Dios. Veo el cielo abierto y ¿sabes lo que pasó? Se lanzaron sobre él, lo echaron fuera. ¿Y qué hicieron? Lo apedrearon y dejaron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Ahora el versículo 59, y apedrearon a Esteban, invocando a Dios. Es decir, Esteban estaba y diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Se arrodilló y clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando dijo esto, se durmió. Ahora, a partir de este punto, ¿cuál es el futuro de la nación de Israel, especialmente ahora en el libro de los Hechos? Todo cuesta abajo, todo cuesta abajo. ¿Y por qué? Porque ahora habían cometido ese pecado imperdonable de no solo rechazar al Padre, no solo rechazar al Hijo, sino que ahora también han rechazado al Espíritu Santo. Y durante toda la pasada, la de 2000 años, ¿qué ha estado pasando el judío? Sufrimiento, tumulto. Sé que en América son afortunados, pero durante los últimos 2000 años han estado pasando por muchas dificultades. Pero verás, cuando esta era termine y entremos en la próxima era, que es el reino milenial, sí, Israel va a recibir la bondad de Dios y su gracia y lo que sea. Pero ahora, como digo, no tienes que adoptar ese enfoque si no te gusta, si no te sientes cómodo con ello. Pero a mí, si simplemente dejas todo y lo pones donde pertenece, todo encaja tan bellamente. Y luego ves, después de la lapidación de Esteban, el siguiente evento de cualquier. La importancia en el desarrollo cronológico es la conversión de qué gran hombre, Saulo de Tarso. Y luego, aunque Pedro irá a la casa de Cornelio en el capítulo 10, después de que Saulo se convierta en el 9, entonces en el capítulo 10 tenemos a Pedro, en el capítulo 11 tenemos una pequeña mención de Pedro. Y desde entonces hasta el final del libro de los Hechos, Pedro nunca se menciona de nuevo. No es asombroso. ¿Y por qué? Porque Israel ahora está cayendo de todas las cosas que Dios había estado prometiendo y los gentiles están ascendiendo y aquí viene el cuerpo de Cristo. Ahora, por supuesto, por eso, cuando llegamos al libro de los Hechos, señalaré el aspecto transicional del libro de los Hechos, pasando de Dios, tratando con su pueblo de pacto de Israel, bajo todas las promesas del Antiguo Testamento, y todo estaba en su perspectiva, pero cuando lo rechazaron, Dios ahora hace algo totalmente diferente, algo de lo que el Antiguo Testamento no sabía nada. ¿Qué hace? Se vuelve hacia los gentiles. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si desea más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en su área, o sobre este programa, escriba a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 7452. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores, y su donación es apreciada. Gracias, y asegúrese de sintonizar la próxima vez para A Través de la Biblia con Les Feldick.